Sí, ¿qué tal, Tamara? Buenos días a vos y a toda la teleaudiencia. Sí, realmente todos leímos y son informaciones por terceros que estamos manejando. En realidad el tema me llama la atención primero que haya mm, provocado una cascarita, un cuadro, una cascarita en una nena tan grande, una cascarita de girasol, tanto compromiso. Tiene que haber habido otro paso más, que puede haber sido la broncoaspiración, que seguramente ocurrió en su casa o algo por el estilo, cuando la nena tosió o se ahogó. No nos olvidemos, te estaba comentando fuera de cámara, que hasta la parte de la laringe este, están combinadas o sirve la parte digestiva con la parte respiratoria. Y ahí, a través del epiglotis, se divide en tráquea y se divide en esófago. Es decir, nadie puede tragar y respirar. A partir de ahí se abre para un lado o para el otro. La broncoaspiración es, viene el vómito, en este caso por la parte del esófago, y en lugar de expulsar el vómito hacia afuera, ¿qué es lo que hace? Se vuelve por tráquea. Entonces esa es una broncoaspiración. La broncoaspiración generalmente el proceso es grave, toda broncoaspiración es grave porque no solamente van restos alimenticios que tapan la tráquea y tapan los bronquios, sino que el jugo gástrico, al ser tan hiriente, produce un severo broncoespasmo, o sea, un cuadro asmático muy severo, y son cuadros gravísimos. Los pacientes que logran salir de una broncoaspiración generalmente quedan con una neumonía importante. Entonces, el tema de la broncoaspiración, por eso es lo que te decía fuera de cámara, que uno cuando a ser sometido a una anestesia, por ejemplo, siempre se te hacen por lo menos 8 horas de ayuno y la noche anterior comer una comida líquida para no tener el problema del vómito en el postoperatorio inmediato, cuando el paciente está todavía saliendo de la anestesia, como se dice vulgarmente, y no tener el vómito y que ocurra una broncoaspiración. Entonces, si esto fue una broncoaspiración, es muy probable que haya sido que la nena al toser vomitó y en la falta de aire aspiró su propio vómito. Eso es una broncoaspiración. Si esto realmente fue la causal, no lo sabemos. No lo sabemos. Queremos creer en el informe del resto de los profesionales que, bueno, al broncoaspirarte no entra el oxígeno, no se puede respirar y se produce muerte cerebral. Usted con su experiencia profesional, nosotros con nuestra experiencia como padres, y lo hablábamos, ¿no? Cuando decíamos, qué extraño una nena de 9 años, pero es muy común que los niños se lleven cosas a la boca, tapitas de lapicera, no el capuchón, sino la tapita que va en el extremo superior de las famosas Bic, suelen tragarse eso, las monedas, aros o pequeños colgantes pendientes también. Hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Porque más allá de, bueno, la asfixia que puede generar, ahora estamos hablando del broncoespasmo y todos queremos saber de qué se trata. Gracias por aclarárnoslo porque es muy importante esto, ¿no? Y sobre todo a menor edad de los niños. Sí, obviamente. Cuanto más chico es el nene o el bebé, más difícil a veces es el diagnóstico, porque incluso es más fácil porque el más grande cuenta, el más chico no cuenta. Entonces hay que tratar de no tener objetos que puedan llevarse. El chico instintivamente se lleva a la boca cosas. Y bueno, hemos visto, nosotros en la guardia en el hospital hemos visto, y yo en mi vida he visto tragarse moneda, quedársele monedas porque no pasa ni a un lado ni al otro, y tener bueno, infinidad de casos de urgencia, caramelos, los caramelos que no son masticables, los caramelos también, los pedazos de carne, hemos visto en las urgencias pedazos de carne que quedan en la glotis y el paciente se ha aspirado, o tragarse alfileres y tener que operarlo de urgencia porque ha perforado el intestino. O sea, eso es precaución un poco de no tener nada de eso al alcance de los niños.
y fundamentalmente los que andan gateando y todo lo demás que se pueden mandar algo a la boca. Y más allá de eso, que tiene que ver con nuestro rol como papás, de estar con 70.000 ojos, como se dice comúnmente con los chicos, también puede ocurrir en grandes, porque esto que usted nos decía de los trozos tal vez muy grandes de carne, los huesos de pollo, que han generado también varios sustos. Sí, todo eso. Yo he tenido casos de emergencia en pacientes que uno ha tenido que nos llaman a la urgencia y me ha pasado de tener que sacar trozo de carne que ha quedado, el paciente estaba cianótico y cosas, pero se recuperaron porque uno llegó a tiempo. Y hemos visto casos de emergencia de intestino perforado por restos de escarbadientes o alfileres o cosas así. Por eso es muy importante la prevención. También antes de comenzar con la nota hablábamos un poco, usted nos instruía un poco acerca de todos estos temas y nos hablaba de lo importante que es en este caso el ir contrarreloj en cuanto al servicio de emergencias, porque esto uno presupone que, bueno, 5 minutos no son nada, pero en este tipo de situaciones, volviendo al caso de la nena de la Boulaye, 5 minutos cuentan y mucho, ¿verdad? Sí, está considerado que después de los 3 minutos se tiene daño cerebral, sobre todo si no llega el oxígeno. Entonces, la premura en esto es fundamental. O hay que intubar el paciente o hay que hacer, bueno, uno no está muy avesado para hacer traqueotomía o algo por el estilo, pero si no, intubar el paciente, mandarle oxígeno a presión, hacer un montón de maniobras que a lo mejor en la casa con el susto y todo lo demás es medio imposible salir. Es decir, concurrir enseguida al servicio de emergencia, no tratar de hacer reanimaciones caseras en la casa. Sí, sí, esto también es muy importante porque nos suele ocurrir. Alguien se ahoga, lo primero que decimos es levantar los brazos y empezamos a golpearle la espalda, muchas veces no mejoramos el cuadro, ¿no? No, generalmente hay que hacer algunas maniobras. Bueno, primero tratar de ver si el objeto que está obstruyendo está en la parte visible de la boca para tratar de extraerlo con una pinza o con la mano o con lo que sea. Y segundo, si es más bajo, hay que hacer otras medidas, hay que agarrarlo al paciente de espalda y hacerle una fuerte compresión varias veces en la boca del estómago para que el paciente haga una tos y tenga. Pero bueno, a veces las bolitas, las monedas quedan muy encajados y es medio difícil con las maniobras habituales. Y también es esto, como decíamos, ¿no? Hacer mucho hincapié en esto. Todos en un momento de emergencia queremos ser doctores y a veces es lo peor que podemos hacer, ¿no? Decíamos, bueno, los golpes en la espalda, las famosas tráqueos caseras, que se han escuchado casos también, que son muy peligrosas, ¿no? Son muy peligrosas porque podés agarrar un vaso, tener una hemorragia, el paciente tiene una hemorragia y se le va la hemorragia a la vía respiratoria. Hay un montón de casos, y te digo que aún para el profesional más avesado es una situación de estrés y una situación de caso muy difícil para solucionar y que muchas veces te puede ocurrir de que hasta que no la puedas solucionar, porque si tenés en el medio de la tráquea un objeto clavado, por más que le hagas, si está acá, por más que le hagas una traqueotomía, lo intubes al paciente o algo por el estilo, el oxígeno no va a pasar al pulmón y son casos muy complejos. Por último, preguntar, bueno, desde su opinión, ¿no? Cada vez que ocurren este tipo de accidentes caseros, por decirlo de alguna manera, donde los protagonistas son niños, no importa si es de la Boulaye, si es de Maquena, si es de Cautiva o si es de aquí, la gente queda muy sensibilizada, con mucho miedo, porque, bueno, se toca lo más vulnerable que tenemos en la familia, que son los niños, ¿no? Sí. ¿Cómo tenemos que proceder? ¿Cómo tenemos que manejarlos en cuanto a la prevención y a enseñarle a los chicos también a masticar? Yo creo que, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, vivimos tiempos tan rápidos, tan violentos en nuestra cotidianeidad, que hasta mascamos también de manera agresiva, no nos tomamos ni siquiera nuestro tiempo para comer, ¿no? Sí, son situaciones muy complejas porque es un cuadro, la aspiración o el ahogo y ese tipo de cosas son cuadros
bueno, hasta el mismo médico muy avesado, yo te tengo que ser sincero, hay veces que se le escapa a uno y no porque sea un médico de 30 años uno va a poder solucionar las cosas. Hay veces que son tan graves las aspiraciones o las obstrucciones que uno no la puede solucionar. Y no la puede solucionar, pero no la puede solucionar no porque esté en Levalle, sino porque no, esté en la guardia del Instituto Médico, de la Clínica del Sur o en un lugar. Acá teniendo chicos, como en todo lo que es medicina para la prevención, es la prevención. Para cualquier enfermedad, para la presión, para la diabetes, para cualquier enfermedad es la prevención. Y para que no se te ahogue un chico es la prevención. ¿Cómo es la prevención? No dejar lapiceras, no dejar capuchones, no dejar, cuidar los enchufes, no dejar agujas, no dejar alfileres, no dejar, si estuviste remendando una media, no dejar la aguja arriba de la mesa con el chico. O sea, es prevención. Tenés que tratar de no dejar nada al alcance de los chicos. Bien, lo que aquí llamaba la atención era una niña de 9 años que se presuponía, bueno, es grande, estaba comiendo un snack, podría haber estado comiendo otra cosa también, no era algo, o sea, estaba con un alimento en su boca, no estaba con un objeto extraño, digamos, pero bueno, también ocurrió esto, ¿no? Indudablemente que tiene que haber sido una broncoaspiración. La nena en su afán de ahogarse ha estado con el estómago lleno, se ha ahogado y se le han ido restos alimenticios a la tráquea y tiene que haber sido eso la causa. Porque creo que hablaron de paros cardiorrespiratorios en la guardia del hospital y reanimación y salida y toda reanimación también implica una falta de, por más que se hagan todas las maniobras convencionales, siempre implica una falta de, no solamente por la broncoaspiración, sino por las maniobras, no es lo mismo que estar respirando normalmente. Y entonces si tenemos una obstrucción, por más que uno lo bolsee, le dé oxígeno y todo lo demás, a lo mejor hay un pedazo de galletita, un pedazo de pan, un pedazo de carne, un pedazo de coso que obstruye la tráquea y no deja que pase el oxígeno a los pulmones. Porque vos por más que le pongas el oxígeno, si tenés en el medio de la tráquea una obstrucción de la broncoaspiración, el oxígeno no le va a llegar, porque es como si tuviese una llave de paso. Entonces es complejo, todos los casos son distintos, es muy difícil saber lo que realmente ocurrió en esa guardia, lo que ocurrió con esa nena. Yo te estoy explicando más o menos lo que es una broncoaspiración, pero saber exactamente qué es lo que ocurrió en ese momento, con qué se broncoaspiró la nena, por ahí es muy difícil saberlo. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias también por ilustrarnos con respecto a este tema, sobre todo, como decimos, ¿no? Cuando hay niños de por medio, la opinión pública se conmociona, muchas mamás empiezan con los miedos. Prevención, cuidar, prevención, no dejar objetos al alcance de los niños.